Habría que analizar lo que se esconde tras la frase «estoy embarazada pero quiero abortar». Habría que conocer las motivaciones que impulsan a una mujer a adoptar esta solución límite. Hace años las situaciones eran semejantes pero los mecanismos distintos. Cuando una mujer no deseaba a su hijo, lo abandonaba en la inclusa. En la mente de todos está esa imagen ya superada del torno tras el que la monjita recogía al recién nacido. En 1973 los medios son más expeditivos. Miles de mujeres en el mundo interrumpen el embarazo. Pero si los métodos son distintos, las motivaciones son semejantes. La mujer embarazada soltera de hace un siglo o la actual presenta el mismo cuadro clínico de terrores y angustias. Por una parte, el temor a la familia y por otra, el miedo a la insolidaridad social. Mientras que las mujeres casadas abortan en general ante riesgo de anomalías en el feto o cuando no están en condiciones materiales, morales o sociales de asegurar la vida del hijo. Recientemente un periodista británico descubrió un caso realmente patético. En un hospital psiquiátrico inglés, 2 mujeres de avanzada edad habían sido encerradas por sus familiares en la adolescencia por haber tenido hijos estando solteras. Con los años estas mujeres perdieron la razón. Hoy, desde luego, no pasaría esto en Londres, donde están instaladas las clínicas abortivas más importantes de Europa. A la capital inglesa llegan mujeres de todo el mundo porque allí está permitido el aborto en los primeros meses de gestación. Basta con tener el dinero. Prácticamente un 50% de la población mundial femenina puede abortar con respaldo de la ley, pero no sucede así en todos los lugares. En Italia, por ejemplo, las actitudes y opiniones son diversas, como nos muestra el reportaje de nuestro corresponsal en Roma, Francisco Narbona. Loris Fortuna, diputado socialista, en esta fotografía con su esposa, patrocinó en 1970 la ley del divorcio. Ahora anda metido en otra empresa parecida, la legalización del aborto en Italia. La propuesta de ley fue ya presentada al Parlamento el 11 de febrero, en coincidencia con el aniversario de la conciliación, como para demostrar su absoluto desprecio hacia la paz religiosa, hacia la paz entre el Estado y la Iglesia existente en Italia. Sin embargo, no es probable que la iniciativa prospere en este Parlamento, bien distinto de aquel otro de la quinta legislatura que dio paso al divorcio al final del año 1970. Loris Fortuna sostiene que con la liberalización del aborto se evitaría la muerte de esas 25.000 mujeres que cada año pagan en Italia con su vida el intento siempre peligroso de la interrupción de su embarazo. Sin embargo, solo unos 200 o 300 casos de esos 25.000 se ventilan ante la justicia. En su mayoría, los responsables de tales delitos escapan del castigo impuesto por el Código Penal italiano. En total, según las estadísticas, se someten en este país a prácticas abortivas 1 millón de italianas. Naturalmente, no siempre el aborto provocado, voluntario, se produce en condiciones de riesgo para la paciente. Aproximadamente un 10% de tales intervenciones corren a cargo de expertos ginecólogos que cobran bien, de las 150.000 a las 300.000 liras, su trabajo. En la jerga convencional de la Roma Bene, a tales operaciones realizadas en clínicas lujosas se les llama apendicitis. Desde un punto de vista religioso se dice che la vida è sagrada, lo dice la Iglesia. Che opina sobre esto? La mia opinione è che non soltanto da un punto di vista religioso, ma anche da un punto di vista umano, la vita è un diritto assoluto di ogni individuo, quindi è un diritto insopprimibile, è uno forse dei primi, il primo e fondamentale diritto, da un punto di vista religioso, ma anche da un punto di vista umano. 1 millón de abortos al año se producen en Italia. Frente a ello, la condenación de las prácticas abortivas es una tradición constante en la doctrina moral católica. Hace unos días, el redentorista holandés padre Jean Visser afirmó en Radio Vaticano que el aborto es un auténtico asesinato. En este sentido, las declaraciones del Papa también han sido terminantes. En Francia, las estadísticas oficiales hablan de 300.000 interrupciones de embarazos al año, pero al parecer el número de abortos clandestinos eleva la cifra a 1 millón.
El gobierno francés ha decidido afrontar la situación. Uno de los primeros proyectos de ley que estudiará la actual legislatura será el que aborda este problema. El proyecto de ley apunta a algunos casos restringidos en que el aborto sería legal. Hace unos días se dio a conocer en Bruselas un documento firmado por el primado de Bélgica, Cardenal Schwenens, en el que los obispos belgas se manifestaban contra el aborto, señalando que no puede justificarse ni por motivos de salud, ni por desequilibrio físico, ni por acuerdo mutuo de los esposos, ni por violación. Por su parte, en Estados Unidos, el cardenal Cook y grupos de doctores y ciudadanos libran una dura batalla contra el aborto. Este fue legalizado en Nueva York el 1 de julio de 1970. La ley se extendía a toda mujer casada o no y establecía la legalidad del aborto realizado en las primeras 24 semanas por personal médico y en instalaciones adecuadas. El primer día en que la ley estuvo en vigor se presentaron 1.200 mujeres en los hospitales de Nueva York. Al principio, en algunos estados, la facilidad para el aborto se convirtió en una especie de reclamo turístico. Posteriormente, la ley fue revisada y desliberalizada, y puede decirse que los grupos antiaborto no han abandonado la batalla. En España se plantean los mismos problemas que en Italia o Francia en cuanto a la práctica clandestina del aborto. Recientemente fue desarticulada en Valencia una red de comadronas dedicadas a estas prácticas. Los precios oscilan entre las 20.000 pesetas si lo realiza un médico y las 3.000 si lo practica una comadrona. Señora, ¿es usted partidaria del aborto? No, señorita, porque yo tengo 5 hijos y yo reconozco que deben de nacer todos los que quieren venir al mundo, tienen derecho a nacer. ¿Usted, señora? Pues no, porque es una obra de Dios que es lo más grande, tener hijos. Y además para todo lo que se haga falta en la nación, para muchas cosas. ¿Usted, señora? Tampoco, porque es la virtud más grande que nos puede dar Dios, el ser madres. ¿Usted, señora? Tampoco soy. ¿Usted, señora, es partidaria del aborto o no? Pues no, señora, porque soy mayor ya. ¿Usted? Tampoco, 3 que he tenido, 3 que salen a frote, o sea que no soy partidaria de él, no. ¿Es usted partidaria del aborto? Sí, por completo. Sí, ¿por qué razón? Bueno, por muchísimas razones, porque yo creo que para vivir bien, pues no hace falta cargarse de hijos, no hace falta tener muchísimos hijos, y en fin, yo soy partidaria del aborto, sobre todo en una familia que es humilde. No. ¿Por qué razón? Porque es una lástima, es una pena pensarlo antes de hacer luego eso, ¿no? Señora, ¿y usted? Yo nunca, jamás. ¿Tiene usted hijos? Tengo 2, un niño y una niña. No, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo tengo las niñas y las aprecio mucho y me da mucho miedo sobre ellas. ¿Cuántos hijos tiene usted? 2 niñas. ¿Usted, señora, es partidaria del aborto? Pues ni no ni sí. Tengo 2 niños y a lo mejor tengo uno o 2 más. ¿Qué pasa? Casi ninguna mujer entrevistada se ha mostrado partidaria del aborto, pero debe haberlas porque, según palabras del fiscal del Tribunal Supremo, señor Herrero Tejedor, también el aborto es un grave problema en nuestro país. La Real Academia Española de Medicina, preocupada por este tema, ha elaborado un documento en el que médicos y expertos en teología y derecho se manifiestan contra el aborto en España. 11 han sido las conclusiones por las que se condenan estas prácticas en nuestro país. La Real Academia de Medicina ha creído que era misión propia el intervenir en este problema tan grave. Y durante el mes de marzo se han celebrado una serie de sesiones en las cuales este problema ha sido examinado desde todos los ángulos posibles. Se han llegado finalmente a unas conclusiones que en parte son morales y sobre todo son médicas, como corresponde a la índole de la academia. Desde el punto de vista moral se ha suscrito totalmente la opinión de la Iglesia Católica condenando el aborto, por cuanto el aborto debe ser considerado como un homicidio. Pero quizá valga la pena que como médico insista en que también el aborto no solamente es un peligro grave para la mujer, sino que además debe ser considerado como un crimen biológico. Es decir, que aunque no siguiéramos las normas de la moral católica, simplemente como médicos nos deberíamos negar a suprimir una vida que ya existe. En Estados Unidos hay una gran reacción de los médicos, y es curioso porque son sobre todo los médicos jóvenes, los residentes y los internos de los hospitales, los que están en contra del aborto, porque dice
que dicen que va en contra del juramento hipocrático. Es decir, que el problema tiene un aspecto fundamental, moral, pero tiene también otro aspecto muy importante de moral médica. Un hombre que consagra su vida a salvar vidas, difícilmente se puede comprender que se preste a interrumpir otras. Pero este niño vivirá.